DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, hola, ¿cómo les va? Muy buen mediodía. Acá estamos para poder contarte toda la actualidad parlamentaria desde la pantalla de TV con un día que está así como no tan celeste como se lo ven en estas imágenes. Está grisáceo, está inestable y hay mucha información. Hola, ahora nos vemos. ¿Qué tal? Hasta las 2:30 de la tarde vamos a estar para poder contarte todo lo que está y lo que vino surgiendo en este plenario de comisiones que viene analizando la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, con mucha actividad y sobre todo con 3 días consecutivos a donde se escuchó la palabra de la sociedad civil a través de distintas organizaciones, especialistas de extracción sindical, y hay muchas reuniones, hay mucho revoloteo en el Congreso porque, bueno, se están sacando números, se está tratando de ver cuál es el cuadro de situación para poder emitir un dictamen de mayoría para poder tratar esta ley de bases, mientras el presidente de la Nación está en Davos. Y antes de irse, ustedes se acuerdan, tuvo una última reunión donde, de nuevo, el foco estaba puesto en esta ley de bases y principios y también en lo que puede suceder respecto del decreto de necesidad y urgencia. Le doy la bienvenida a mis compañeritos que están conmigo en este jueves gris. Hola Guido, hola Marquitos, bienvenidos a los dos. ¿Cómo están? Hola Meli, buenas tardes. ¿Cómo Meli, estás? ¿qué tal? Muy bien, muy contenta de tenerlos acá. ¿Qué se sabe de lo que está pasando hoy en el Congreso? Bueno, venimos de 6 jornadas consecutivas de plenario de comisiones, 3 esta última semana que estamos transcurriendo. La Cámara de Diputados hizo una especie de recuento de todo lo que pasó en estas 6 jornadas, 70 horas de debate, 125 diputados que participaron de las comisiones, casi la mitad del pleno de la Cámara, 13 funcionarios del Gobierno Nacional que fueron asistiendo a las distintas jornadas y más de 200 ONGs que participaron en estas 6 jornadas de debate en plenario de comisiones de la ley bases, para darle un cierre un poco a lo que fueron estas audiencias, donde el objetivo fue evacuar dudas y consultas sobre el proyecto de ley. Guido, ¿qué información hay sobre lo que puede pasar con el dictamen? Sí, bueno, estamos un poquito lejos, diría, esta semana de llegar a un dictamen y a una sesión el sábado, como era la ambición, el anhelo del oficialismo. Todo indica que va a destrabar la negociación que se necesita con la oposición cuando llegue Javier Milei al país, que vuelve el viernes, viaja de regreso, y mañana. Sí. Y a partir de ese momento, bueno, vamos a ver cuáles son los acuerdos que se puede llegar con la oposición dialoguista o constructiva, como se la llama por estos días, para poder llegar a una sesión la semana que viene. Ayer consultamos a distintos diputados al respecto de los tiempos, los plazos, qué se sabe sobre esto que estás mencionando vos, Guido, respecto de la posibilidad, porque lo que circulaba fuertemente era la posibilidad de que se sesionara este fin de semana. Sí. Atentos también a todo lo que suponía o iba a suponer el paro convocado por la CGT. Eso también Para el tuvo miércoles 24. un rebote en sí mismo y, digamos, de esta cuestión, o mejor dicho, ese paro, esa convocatoria de la CGT tiene que ver con lo que supone avanzar para aprobar esta ley de bases y principios para la libertad de los argentinos, porque entre otros capítulos se habla concretamente de una reforma laboral y toda la parte del código, de las modificaciones del Código Penal vinculados a las movilizaciones de los trabajadores, pero de distintos grupos o agrupaciones sociales o piqueteras.
En este sentido, primero la convocatoria estuvo por parte de la CGT como, digamos, distintas maneras de cuestionar esta ley de bases y principios. Por un lado, la cuestión de los amparos presentados, por otra parte, la resistencia en la calle, convocatorias de distintos movimientos sociales de la Central de Trabajadores, pero también ahora sabemos que Unión por la Patria va a acompañar ese paro. Y por otra parte, bueno, ver si se pueden incorporar modificaciones. Sí, a ver, la marcha está convocada para el 24 de enero. Había circulado en un principio, cuando llegó el proyecto, cuando ingresó a la Cámara de Diputados, que el objetivo del oficialismo era sancionarlo el 25 de enero. Eso nunca fue correspondido con versiones oficiales, de que esa fecha fuera un objetivo claro. Circuló, quedó instalado como rumor, lo desmiente desde La Libertad Avanza, lo desmiente que esa sea una fecha. Lo que dicen es que quieren cuanto antes poder aprobar el proyecto de ley, por eso se ha mencionado y lo ratificó ayer a la noche en declaraciones televisivas el presidente de la Cámara de Diputados, que no hay ningún problema en sancionarla, por ejemplo, el sábado, si hubiera dictamen de comisión este viernes, por ejemplo. Apenas se tuviera el dictamen, se convocaría a una sesión que podría ser incluso en fin de semana. Vamos a recapitular lo que sucedió. Por un lado, aquí comparecieron distintos funcionarios del Poder Ejecutivo, aún querían que, digo aún porque en un primer momento las voces que se empezaron a escuchar iban a ser una determinada cantidad de funcionarios y de secretarios, pero algunos sectores de Unión por la Patria, de la izquierda, también de la UCR, empezaron a pedir otras presencias. Algunas de ellas vinieron o volvieron, porque, por ejemplo, el caso del secretario de Energía vino un día, quedó corta su exposición o no terminó de responder las cuestiones vinculadas a la energía porque no era el día para eso y regresó. Después vinieron todos los secretarios de el Ministerio de Capital Humano, pero también se quería la presencia de la ministra de Capital Humano, que todavía no vino, y algunos otros funcionarios que también fueron siendo convocados y todavía no pasaron por la comisión. ¿Se espera que vuelvan o ya no hay lugar para que pasen los funcionarios? No, yo creo que La Libertad Avanza, el oficialismo ya da por concluida la presencia de los funcionarios, destacando que los que son apuntados, que son Luis Caputo, ministro de Economía, envió a toda su plana mayor del Gabinete Económico, con Pablo Quirno a la cabeza, secretario de Finanzas. Capital Humano también mandó a sus principales secretarios, que tienen, según entienden, cuasi rango de ministerio en las secretarías que ocupan, como Secretaría de Educación, que hace muy poco era un ministerio. Y con eso entienden que está subsanada la presencia de estos dos ministros, que fue muy reclamado por parte de Unión por la Patria y de la izquierda principalmente. Y el otro nombre que siempre se ha mencionado es Nicolás Pose, jefe de gabinete, que envió a José Rolandi, que es el vicejefe de gabinete, es decir, vino su más cercano funcionario. Con esas presencias da por abarcado el reclamo de la oposición en cuanto a estas carteras en la discusión. Es parte del juego político, ¿no? La oposición reclamando cómo no nos mandan a este otro funcionario, Sturzenegger, aunque no tenía cargo. Bueno, el propio ministro de Economía, jefe de gabinete, como decía Marcos, es la potestad del gobierno decir, mandamos a tales y tales funcionarios que son los que nosotros consideramos. Eso pasa con este gobierno y con los gobiernos anteriores también. Y siempre la oposición trata de hacerle pagar un costo político al oficialismo de turno y de pedir, no, los que tienen que venir son estos otros, pero es parte del juego político y del juego acá en el Parlamento, ¿no? También. Ahora, la cuestión es, con respecto al dictamen, si los votos están, se arma mañana, y el acuerdo está, se arma mañana la reunión de comisión, se dictamina y el sábado se va al recinto, si esto sucediera. Pero no parece, por lo menos a esta hora del día jueves, no parece ser el escenario, ¿no?
Vamos a escuchar algunas de las voces de los protagonistas, diputados que estuvieron formando parte de este plenario, por ahí no necesariamente integrando las comisiones, pero sí con la responsabilidad de escuchar y de seguir de cerca todo lo que estuvo pasando a lo largo de estos días. Tal es el caso de la diputada María Mercedes Llanos, de La Libertad Avanza, que habló con nuestros compañeros y esto decía. Es extenso el proyecto, es un proyecto que requerirá de un amplio debate, así que estimo que va a ser una discusión de larga duración, una discusión profunda, porque se disputan dos modelos de Argentina, un modelo populista, colectivista, frente a una ley de bases que está estableciendo los cimientos para construir un modelo liberal que otrora condujo y encaminó a nuestro país por la vía del crecimiento. Hoy, como diputada de La Libertad Avanza, estamos representando a la gran mayoría de argentinos que apostó por la libertad, que apostó porque los jóvenes se quedaran en nuestro país, que apostó por el libre mercado y por el respeto a la propiedad privada. Dos modelos de Argentina se dirimen y vamos a seguir luchando y buscando convencer que ese es el modelo que nos va a garantizar que Argentina puede ser un país distinto. Ahí está la palabra de la diputada, hablando desde el móvil, pero obviamente con nuestros compañeros de los programas anteriores. Decíamos, después de que desfilaron los funcionarios, los secretarios de gobierno, fue el turno de los representantes de la sociedad civil, lo que para Unión por la Patria se denominan los afectados, es decir, los representantes de sectores muy variados, hablando respecto de cómo sienten ellos que en algún sentido esa actividad a la que pertenecen o ese colectivo que representan se ve precisamente afectado en virtud de lo que propone la Ley de Bases y Principios para la Libertad de los Argentinos. Escuchamos, decía, de sectores muy variados, porque además tomó esta tónica los últimos 3 días por lo menos, donde uno saltaba del testimonio de un productor al testimonio, una historia de vida de alguien que estaba hablando en representación de, no sé, los monotributistas. Después escuchamos inquilinos, escuchamos salud mental, cultura. Era como muy altisonante todo lo que pasaba y aparte sin transiciones, es decir, no estuvo ordenado por temáticas. Con exposiciones todas vinculadas al capítulo de reforma laboral, todas acumuladas para ver la cuestión de los productores que exportan. De hecho, era a veces hasta difícil decir, bueno, pero este está exponiendo, ¿para qué? Comentando sobre qué tema, o en qué sentido es buena o es mala la ley desde su punto de vista, su criterio o su área de conocimiento. Cosa que estuvo muy atinado el orden que propuso uno de los titulares de las comisiones, Bornoroni, donde dijo, por favor, les pedimos que dentro de la utilización del tiempo, no solamente se presenten, sino que digan rápidamente que van a hacer mención a qué artículo, porque si no, en la cabeza de los que estábamos escuchando y los diputados, era como muy difícil linkear toda la información. Y así fue, y creo que fue muy atinado ese comentario, porque ordenó todo un escenario donde uno tenía que ir saltando un tema al otro en una ley muy amplia, ¿no? Sucede que al no estar planteadas este tipo de audiencias para que sean temáticas abordadas con consultas de los legisladores y solo han sido para que cada representación exponga los motivos y sus ideas sobre los artículos o la parte del proyecto de ley que los atenía cada una de sus organizaciones, se fue mezclando, porque no tenía mucho sentido seguir una línea si después no había repreguntas de los legisladores o si no se abordaban temáticas en particular. Fueron audiencias para que cada ONG vaya dejando su criterio y su idea sobre el proyecto de ley asentado en el trabajo de las comisiones. Y eso queda no solamente que fue transmitido en vivo, sino que queda asentado, registro. Hay un registro y me parece que... Una versión taquigráfica que queda ya
materializada en la Cámara de Diputados. Los expositores también un poco fueron pidiendo eso. Bueno, esperamos que no sea meramente una pasada de revista sobre esta temática, sino que todos estos datos, estas cuestiones que nosotros venimos a aportar, bueno, queden, no sé si constituidas o consideradas de una manera un poquito más formal. Porque en algunos casos, incluso preguntando a los diputados con los que nosotros fuimos charlando a lo largo de estos programas, le preguntamos, bueno, por ejemplo, tal como pasó con la interrupción voluntaria del embarazo, en el mismo sentido, es, bueno, ahora que escucharon todo esto, ¿sienten que la ley tendría que aceptar algún tipo de modificación en el aspecto de importaciones, en el aspecto de cultura, en el aspecto de reforma del trabajo, en reforma laboral, y un poco conversando? Pasa que después están las posturas más políticas, ¿no? ¿Se vota todo o no se vota nada? Hay bloques que claramente tienen una postura política marcada, ha quedado en evidencia desde el primer momento, pero ha servido algunas intervenciones en los últimos 3 días para que algunos sectores quizás más abiertos a la discusión artículo por artículo hayan tomado nota de algunas cuestiones puntuales. Se habló mucho aquí también de este criterio de semaforización que propuso o estableció la UCR, un sector del PRO y también un sector de Hacemos. Y se sumó en los últimos días Innovación Federal al trabajo de ese semáforo, a esa propuesta de semáforo para discutir los artículos. Claro, y ahí entonces podríamos hacer este ejercicio, decir, dentro de ese semáforo, cuáles son en rojo, ¿no? Dándole un rojo a esas leyes que estos sectores políticos que mencionamos no aceptarían tal cual vienen. Uno es reforma jubilatoria. Reforma jubilatoria. Otro es reforma electoral. Otro es facultades... Reforma electoral, que ya prácticamente quedó afuera. Sí, facultades delegadas. Se piden cambios. Sería un semáforo amarillo en ese caso. Facultades, ¿no? Claro, porque ahí la cuestión era no por tanto... Claro, no por 4 años. En vez de 2 años, 1 año, con opción, con voto del Congreso, 1 año más. Sí. ¿No? Facultades delegadas. Otro retenciones, tema, retenciones. Por supuesto, retenciones. Después autorización para tomar deuda con el exterior sin pasar por el Congreso, ¿no? Y creo que eran 6 temas los que estaban en rojo, digamos, si tuviésemos que tomar todos estos sectores políticos, probablemente después, según cada provincia o cada diputado, se pueden ampliar o achicar esas listas, pero más o menos estos unificaban que estos eran temas que mayormente tenían que ser reconsiderados o aceptar alguna modificación. Ayer, consultando con el diputado José Luis Espert, digamos, consultándolo, ¿no?, sobre todo este trabajo, dijo que estaba muy satisfecho con lo profundo del debate que alcanzó, que si bien fue hasta aquí en un periodo acotado de tiempo, porque había que realmente, entre otras cosas, se expresó desde el gobierno que así como no había plata, no había tiempo y que estas medidas tenían que ser tomadas lo antes posible. Espert lo que dijo es que fue muy saludable la manera en la que se fue dando el debate, ¿no? Escuchando distintos sectores de la sociedad civil, escuchando casi todas las voces, y también dijo, bueno, cuando le pregunté concretamente sobre los plazos, dijo, no tengo la lámpara de Aladino, todavía no la estoy frotando, no lo sé, pero hasta aquí el ejercicio que se ha hecho de ir disponiendo de, ya creo que son 3 días dispuestos para la sociedad civil, lunes, más martes y miércoles fueron. Claro, más otro tanto para funcionarios, o sea, bueno, se escuchó una enorme cantidad de voces que hacen referencia a distintos sectores. Y por más que hubo objeciones, que hubo algunos funcionarios muy reclamados, como Caputo, como Pose, que vinieran, los ministros que vinieron, los secretarios, algunos estuvieron, el secretario Chirilo de Energía estuvo hasta las 2 de la mañana, por ejemplo. Y volvió. Patricia Bullrich pasó horas y horas, ¿no? Sí. Guillermo Francos, que se supo después, dato de color, el famoso almuerzo donde se fue Guillermo Francos y dijo, y usted se va a un almuerzo, y tuvo un cruce ahí con el diputado Santoro. Cafiero. De Santoro. Con Santoro, que lo increpó porque se iba el almuerzo, cómo se va un almuerzo. Después se supo que ese almuerzo fue con obispos. Un almuerzo privado, un almuerzo que fue muy importante para acercar
posiciones también del gobierno con la Iglesia. No, y en que también vísperas del viaje eso. del presidente que ahora va para Roma, ¿no? Claro que el presidente, claro, después de participar de la cumbre de Davos va a ser recibido por el Papa Francisco, que previamente recibió a Alberto Fernández. Así es. Bien, ¿te parece, Guido, que escuchemos a Marcos porque tiene información resumida en placa Claro. sobre estos días de debate? Te escuchamos, Marquitos. Así es, otro de los ministros que vino y largas horas fue el ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, Sí, en una de las primeras jornadas con funcionarios, y uno de los segmentos salientes fue el tema de la reforma del juicio por jurados, que incluye una particularidad: modificación en la vestimenta de los jueces. Trajo mucho debate en la comisión este tema. Vamos a ver por qué se discutió el tema de la vestimenta de los jueces y puntualmente la toga y el martillo. Recordemos, este tema que ya ni bien se presentó el proyecto de ley base, tuvo mucha repercusión. ¿Por qué se discute el tema de la vestimenta de los jueces? Bueno, el artículo 442 de la ley bases aprueba el régimen de juicio por jurados. Es un único artículo que aprueba el régimen de jurados y adjunta un anexo donde está toda la ley que regula los juicios por jurados. Te vas al final del proyecto de ley donde están los anexos y hay un anexo particular que es por tema juicio de jurados y está todo el articulado en caso de que se apruebe, de cómo deberían funcionar los juicios por jurados, qué cantidad de personas integrarían esos juicios, para qué temas sí podría tratarse y estar habilitado el juicio por jurados. En definitiva, varias disposiciones, y una de ellas es lo que regula a cómo deben estar vestidos los jueces en los juicios. Y vamos a ver qué dicen puntualmente sobre la vestimenta y las reglas durante el juicio. Artículo 52 de ese anexo que regula los juicios por jurados. El debate será dirigido por el juez que resulte designado, quien ejercerá todas sus facultades de dirección, policía y disciplina del Código Procesal Penal Federal. El juez o jueza vestirá toga negra y usará un martillo para abrir y cerrar las sesiones o cuando resuelva una incidencia. Aquí queda de manera manifiesta cómo deben estar vestidos los jueces en las reglas durante los juicios en caso de aprobarse este artículo. Los intervinientes en el debate público con jurados se dispondrán del siguiente modo en la sala de audiencias. También dispone de cómo deben estar ubicados en la sala de audiencia de los juicios. El juez se ubicará en el estrado del centro, quienes depongan se sentarán al costado del juez y de cara al público. El jurado se ubicará tras una baranda de madera al costado del juez y del estrado del testigo, de modo que pueda ver y escuchar claramente a quienes deban deponer. Las partes se ubicarán de espaldas al público y frente al juez. Toda vez que las partes deseen acercarse al estrado durante los interrogatorios, deberán pedir permiso al juez. Bueno, las disposiciones y el reglamento y el carácter de forma de cómo debe procederse en el juicio también están incluidos en la sala, y esto motivó textuales interesantes del ministro de Justicia en relación particularmente a la vestimenta, porque trajo muchísimas consultas de parte de los diputados. Vamos a ver. Porque sí. En realidad, por lo que yo seguí en este aspecto concretamente, y ahora vamos a ver qué contestaba, sí. Un poco lo que se le cuestionaba desde los sectores de la oposición, casi todos, era: estamos hablando de una ley de bases bajo la declaración de emergencia. Sí. ¿Dónde está, por favor, si puede explicar el ministro, dónde está el rango de emergencia o de necesidad o de, digamos, algo que deba ser incorporado dentro de esta ley de bases, la cuestión vinculada al atavío, al atuendo sí. de la investidura de un juez? Porque quedaba como un poco inequiparable. Sí, creo que esa situación como que se descontextualizó, por esto que digo, que en realidad no es que hay un artículo que habla de cómo deben estar vestidos los jueces, sino que dentro de la ley de juicio por jurados hay un fragmento
pequeño que habla de cómo deben estar Claro, pero regulados esos juicios y ahí dice cómo debe estar vestido el juez. Está perfecto lo que estás... Y ahora lo vamos a ver porque es parte de la fundamentación Claro, del parte de ministro. lo que pasó también, porque Exacto. las preguntas que se hacían y también... Porque, Las preguntas fueron exactamente como decís vos, ¿cuál es el carácter de urgencia de Claro. reformar la vestimenta ¿Qué de te los jueces? agrega respecto de la manera en la que trabaja la justicia, cómo están vestidos Sí. aquellos funcionarios que son jueces y tienen que impartir justicia en una situación? Lo mismo también respecto sobre la cuestión de los juicios por jurados, ¿no? Digamos, eso podría debatirse. Bueno, está en debate. Pero sobre todo esto es que se le preguntaba, porque lo que faltaba aclarar, y a mí me parece que era importante la participación de los funcionarios y los ministros, era aclarar específicamente por qué se incorporaba eso en este texto de ley. Exactamente. Dice el ministro Cunio Olivarona, ministro de Justicia, en el año 1919 hubo un famoso profesor español, Osorio Gallardo, que escribió un libro que se llama El alma de la toga, es decir, un libro entero judicial sobre la vestimenta y la toga en los jueces. ¿A qué obedece la toga? Es distinción ante las personas que integran un juicio. Sirve para la diferenciación. Él, en referencia a este profesor español, da en 28 capítulos el fundamento de por qué usa toga y invitó a los diputados y a los legisladores a que lo lean para entender un poco de Lectura dónde viene para esta el cuestión. verano, ¿eh? Sí, lectura para verano interesante. Y 28 capítulos. Y también explico, dentro de lo que vos te estás Sí. resumiendo, pero también explico que se da muchas veces en situaciones de juicios donde, como no hay una referencia rápida respecto de quién es la máxima autoridad en ese lugar, porque no hay algún distintivo desde ni con un cartel, ni con algo que refiera una referenciación rápida, muchas veces no saben cómo dirigirse y a quién dirigirse. Porque, esto lo digo yo, cuando vos, como cronista, llegás a un incendio, vos sabés que el que tiene el casco rojo es el jefe. Claro. Cuando vos llegás a un determinado lugar, sabés que la enfermera viste de una manera, el médico viste de otra. El pediatra suele vestirse de otra forma, porque hay una referenciación directa al rango que cada una de esas personas ocupan. En este sentido, explicaba que se da mucho en algunos tribunales donde reos sí. o distintas personas que tienen que referirse con máxima El máximo respeto. máximo respeto a esa autoridad, no la distinguen, no la identifican. Existe en el país, y cita el ministro, en Mendoza, desde el 30 de diciembre de 1920, esta vestimenta particular para los jueces, lo ha sostenido el doctor Rosenkrantz en la Corte, y yo lo he visto en el ámbito internacional, en la Comisión Internacional de Derechos Humanos, en la CPI, y en el Tribunal de Derechos Humanos. Es una cuestión de respeto, dijo el ministro, fundamentando y siguiendo la misma línea. Y aquí viene lo que también interpelaba a los legisladores desde el Poder Ejecutivo. Es algo aceptado en todo el orden mundial. ¿Cambia algo? ¿Es esencial en este debate? No cambia absolutamente nada. Algunos estarán de acuerdo y otros no. Ahora, ¿vamos a dejar sin efecto el juicio por jurados por la toga? Vamos a pensar un poquito qué es lo mejor. Interpelaba el ministro porque, claro, como decía, un proyecto Estaba de ley dentro de casi, yo me lo repasé todo, el anexo puntual de juicio por jurados, que tiene más de 50 artículos, porque la toga recién aparece en el 52 y en el 53, la cuestión del ordenamiento y un poco la cuestión más reglamentaria de cómo funcionaría un juicio o qué rol tendría el juez y cómo debe estar vestido, es una cuestión menor en un articulado tan extenso y que viene a regular algo que se viene discutiendo mucho, el juicio por jurados, que algunas provincias como Córdoba también lo tienen implementado, en algunos... Para algunos delitos. Hoy Para por algunos hoy delitos. el juicio por jurados... Y esto viene a implementarse de manera La provincia de Buenos nacional. Aires también lo tiene. Sí, en algunas cuestiones. En algunos delitos. Brevemente, porque igual nos tenemos que ir en un ratito, ya tenemos que irnos a la pausa, pero el juicio por jurados significa que en algunos casos muy concretos, los que integran los jurados en realidad son una representación de la sociedad. Tienen que justamente estar en ese lugar libre de toda estigmatización. Ninguno de los que integra un jurado puede haber tenido, se los interroga para ese fin, se los selecciona para ese fin, no pueden haber tenido ninguna cuestión de su vida personal, privada,
que los haga pensar en un sentido u otro respecto de aquel que va a tener que declarárselo culpable o no culpable. Es lo único que determina un jurado popular. Culpable o no culpable, ni siquiera inocente. Las palabras son, se lo declara culpable o se lo declara no culpable. Son representantes de la sociedad civil, tiene que ser lo más mixto posible, igual de mujeres y varones, variedad de edades, variedad de representaciones sociales, pero en ningún caso pueden haber tenido algo de su vida personal que los atraviese y que desde ese lugar busquen que con ese juicio en el que les toque integrar ese jurado están haciendo justicia por un caso anterior que les haya tocado atravesar. Es interesante para la materia judicial porque... Ya les voy a contar, pero recuerdo muchos casos que se proponía incluso que si este caso hubiera ido a un juicio por jurados, ahí tenés algo que excede lo que dice el texto frío de una ley. Por ejemplo, el caso Chocobar. Por ejemplo, sin ir más lejos, el texto frío de la ley te puede decir algo, pero una extracción de la sociedad, escuchando por qué ese policía actuó de esa manera, qué le pasó por la cabeza, cómo fue la secuencia, sin mirada técnica, ¿no? Solo dejándose conmover o convencer con la técnica de la retórica solamente, ese jurado, también igual apreciando prueba y todo, tienen que decir si alguien es culpable o no es culpable. Creo que había actuado en defensa ante un robo que elegía justamente en Provincia de Buenos Aires juicios por jurado porque creía que iba a tener... El cirujano también, que mató un ladrón dentro de su casa. Los abogados eligen el juicio por jurado. Me acuerdo también el caso de una mujer que había sufrido sistemáticamente violencia por parte de su marido. Beatriz se llamaba la mujer, la recuerdo perfectamente. Un marido policía, ella era sistemáticamente violentada, violada, abusada, y una madrugada lo mata. Y ella llama a la policía y ella queda detenida, pero ella queda detenida por haber sufrido hostigamiento permanente. Entonces es la respuesta a toda una historia de violencia. Y ahí también se pedía juicio por jurados para que se pueda interpretar con distintas cuestiones, no solamente el texto frío de una ley a una persona. Pausa cortita y en un ratito seguimos contándote toda la actualidad parlamentaria, aquí en la pantalla de TV. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones.
Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, acá estamos, de regreso después de la pausa. ¿Ah, sí? ¿Qué dijo el diputado Espert? Sí, José Luis Espert hizo declaraciones esta mañana, evidentemente mira a Diputados TV, porque dice lo mismo que estamos diciendo acá. Los despachos está prendido. Los despachos está prendido. Fuera de broma, no, este mismo escenario que nosotros venimos viendo es el que ve el diputado. Dice que el escenario más probable es tener dictamen lunes o martes. Ah, mira. El escenario menos probable, dijo, es que se sesione el fin de semana. Y la sesión la semana que viene, lo más probable. Bueno, elogió esto que veníamos comentando, que decías vos, Meli, todo este debate, que él ve muy positivo todas estas 6 jornadas con las 3 con funcionarios y ministros. Y las otras tres con representantes de la sociedad civil, ¿no? Bueno, coincidiendo con la... Estaba como muy conforme, se mostró en sus declaraciones. Sí, con la dinámica que se tuvo aquí. Coincidiendo con lo que dijo el presidente de la Cámara, Martín Menem, ayer por la noche, no terminan de descartar la posibilidad de sesionar este fin de semana. Es que es un poco, es complicado, pero nosotros seguimos... con ese objetivo. Pero dice lo más probable, no dice va a pasar esto o lo otro, ¿no? Es que te interrumpo ahí un minuto, porque en realidad es lo que decía Guido recién. A ver, si hoy surgiera, ¿no?, un acuerdo concreto o modificaciones... La expectativa es que hoy por la tarde-noche esté resuelta esa cuestión. Hoy había muchas reuniones hoy, con ayer, gobernadores, con la cumbre de Unión por la Patria también. ¿La de los gobernadores Juntos por el Cambio te referís? Gobernadores en general. No, iba a haber, porque hay cuestiones que atañen a las provincias directamente, ¿no? La cuestión de los recursos naturales, las... Retención, economías regionales. Ayer hubo un pronunciamiento muy importante también, contrario al capítulo de hidrocarburos de la ley, por parte de los gobernadores de provincias petroleras. Que ya lo vienen reclamando a través de sus gobernadores. Se formó un bloque, nosotros somos diputados, pero hay que decirlo,
se formó un bloque, un interbloque en el Senado de 7 senadores que responden a gobernadores es una novedad. patagónicos. ¿No? Miren, estábamos hablando... Una rareza porque está Nacho Torres... De distintos espacios políticos, ¿no? De distintos espacios políticos. Sí. Armaron un núcleo provincial Miren, significativo. Hablando de hidrocarburos y de provincias del sur, vamos a darle la bienvenida a nuestra próxima invitada. La diputada Carolina Yutrovic, que nos recibe desde Tierra del Fuego. ¿Sabe qué, diputada? ¿Cómo le va? Buen día. No sé si nos está escuchando bien. A ver. No nos está escuchando. Me parece que hay poca señal. Ese es el problema. A ver. Vamos a ver si la podemos conectar. Mientras camina por los pasillos... No, es que nos está saludando, pero se va congelando. Creo que justo por donde estaba pasando había poca señal. Ya la vamos a recuperar. Interesante poder charlar con la diputada Yutrovic, porque justamente es de Tierra del Fuego. Estuvo presente en los plenarios de comisión, la vimos. Sí, muy activa. Y también hoy, como les decía, iba a haber una reunión de algunos representantes de Unión por la Patria para ver cuál iba a ser el comportamiento. Algo adelantó ayer el ex canciller Santiago Cafiero, también en un programa de televisión, diciendo que no iban a ayudar a construir el quórum, que iban a esperar que el oficialismo construya el quórum y que entonces después iban a sumarse al recinto para darle... Un clásico de la lógica parlamentaria. Sí. Pero bueno, del oficialismo y bueno, después bajarán. Claro, eso es lo que adelantó el diputado Santiago Cafiero, que tuvo cruces, momentos de muchísima tensión con el diputado José Luis Espert, ¿se acuerdan ustedes? En las comisiones. En las comisiones, donde hubo ahí una dinámica que se adoptó con Cafiero y con todos los expositores, que tenía que ver con la economía de la utilización del tiempo. Sí. En ese sentido, había un aviso a los 4 minutos y a los 8 minutos se corta el micrófono y se avanza con otra persona, porque había tiempos concretos, un cronograma con el que cumplir para poder llegar a esta instancia en la que nos encontramos, donde se valoró la exposición de los funcionarios, la instancia de preguntas de diputados para esos funcionarios. Ahí justamente el trabajo en el plenario fue diferente, porque era se agrupaban algunas preguntas, se respondían esas preguntas. Y lo que sucede siempre que hay tiempo para preguntas es que primero se hace una intervención política previo a las preguntas, que termina consumiéndose la totalidad del tiempo acordado, que hay que decir, no está arreglado en las comisiones un tiempo para los diputados, como en el recinto, que sí eso figura, pero acuerdos políticos previos siempre ordenan de alguna manera el debate y se ponen un límite entre ellos. Y además una cuestión donde, digamos, lo mismo termina sucediendo dentro del recinto, por eso podemos compararlo o emparentarlo. Hay una cuestión del aprovechamiento del recurso de la pregunta, y ¿no? La disposición de los funcionarios de tener al funcionario enfrente y de querer evacuar dudas muy concretas, y si empiezan con la cuestión de la bajada política, ¿no? La editorial, bueno, se diluye un poco el espíritu de la citación o la comparecencia de los funcionarios. Ahí la recuperamos a la diputada Yutrovic. Después de su recorrida, ahí la tenemos. A ver ahí. Hola, diputada, ¿cómo le va? Bienvenida. ¿Cómo están? Bien, de acá no me muevo, que parece que hay mejor señal. Sí, ahí está perfecto. Muchísimas gracias por este ratito con nosotros. Diputada, ¿qué sabe usted sobre lo que puede llegar a suceder con este debate de la Ley de Bases y Principios? ¿Cuándo podría haber dictamen y cuándo habría sesión? Bueno, a ver, los rumores finalmente no se confirmaron, ¿no? De que podía ser hoy el dictamen y el sábado la sesión. Estamos escuchando que se pasa para la semana que viene. Así que bueno, nuestro bloque ya nos había pedido que nos quedáramos este fin de semana por cualquier cosa y por supuesto estar ahora también muy atentos para estar acá a partir del lunes, con seguridad el martes puede darse esa reunión para poder generar una plenaria resolutiva, ¿no? Así que bueno, no tenemos una certeza, pero al parecer
no se ha podido concretar este primer cronograma que se anunciaba, que decían que hoy, terminadas ayer las sesiones a plenaria informativa, hoy se podría reunir, hoy o mañana se podría hacer una reunión ya para emitir dictamen. Así que estamos todos con las mismas incertidumbres, te diría, ¿no? No hay certeza porque, bueno, al parecer no están los votos. ¿Y cómo valora usted, claramente, diputada Yutrovic, cómo valora usted el trabajo que tuvo el plenario de comisiones hasta ahora, el tiempo que se le dedicó a la exposición de los funcionarios y después las exposiciones de los afectados, los denominados afectados? Mira, sigo sosteniendo lo mismo, que por ahí me han preguntado en otras ocasiones, escaso, improvisado, y me parece que esto demuestra que este conjunto de leyes, más allá que sea una sola, pero la amplitud y la magnitud nos hablan de que es un enorme paquete de leyes que se quieren modificar, cambiar o derogar, necesita otros tiempos, y claramente la participación, haber aperturado una sola jornada para las organizaciones de la sociedad civil y que se haya extendido a 3, y te digo, en este momento yo salí un ratito de la reunión que estamos realizando con organizaciones digamos, vinculadas al cuidado del medio ambiente, a todas las leyes de conservación de los recursos naturales, que la estamos llevando adelante de las 10:30 de la mañana y todavía no termina por el grado de participación, no solamente presencial, sino vía Zoom. Te da cuenta del interés que genera, y sobre todo, ¿no?, en este caso del rechazo que generan todas las modificaciones referidas a estos temas, bosques, glaciares, semillas, etcétera, que está generando, digamos, los artículos que se quieren modificar, la ley de quema, por ejemplo, y hay mucha resistencia en una gran parte de la sociedad sobre este tema. Y no son solamente personas vinculadas a nuestras ideas políticas como Unión por la Patria, ¿no? Son sectores, inclusive, que seguramente pueden haber votado a Milei, como nos expresaban algunos, y sin embargo están ahora muy preocupados por este tipo de iniciativas que da este gobierno. Así que esto da cuenta de la necesidad de una mayor discusión y de que, como nosotros también lo venimos planteando desde el bloque, se tendrían que haber abierto las comisiones específicas, ¿no? Había por lo menos la necesidad de abrir 25 comisiones más para tratar toda esta gran variedad de temas. Diputada, se habló en esta reunión que usted tuvo hasta recién del fragmento del discurso del presidente Milei en Davos, a donde hace referencia que la cuestión vinculada al cambio climático es propia del discurso neomarxista. Sí, tal cual. O sea, una de las grandes preocupaciones es que en este discurso, no pude leerlo completo, pero sí en algunos fragmentos y particularmente, ¿no?, cómo el presidente Milei elige 2 sectores de la sociedad para ponerlos en su carácter de enemigos, que uno es el tema de los ambientalistas, ¿no?, y por otro lado el tema de las mujeres y el feminismo, ¿no? O sea, eligió hablar de estos 2 grandes movimientos sociales como sus enemigos, ¿no? Y la verdad que eso preocupa mucho más. Así que es una de las cuestiones que se están planteando acá, ¿no? Porque el negacionismo ya preocupa, y su posición en un foro internacional como el de Davos ya directamente asusta y también pone, creo que en mayor situación de alerta a toda la población y a todas las organizaciones. Yo creo que esto nos tiene que preocupar a todos y por supuesto ha conseguido algo muy bueno, me parece, por lo que escuchábamos en algunas de las ponencias aquí, ¿no? Poder unificar un sector como el de la pesca con los conservacionistas, la verdad que termina siendo un logro, si se quiere, del presidente, porque claramente, bueno, ya tuvimos la semana anterior también una reunión en este mismo sentido y ahora se ratifica acá con los participantes de que es verdad que muchas de las iniciativas, muchas de las leyes que tenemos, por ejemplo, voy a hablar específicamente de la pesca, está para mejorar el control, pero lo que no se puede hacer es abandonar el sistema de cuotas, porque eso atenta claramente contra la conservación del recurso marino, tanto
para la parte, si se quiere, natural de la naturaleza y ambiental, como también para la parte productiva. Entonces, ahí se están generando unas buenas alianzas para presentar proyectos y propuestas alternativas y una mesa de discusión de lo que haya que modificar, pero de ninguna manera permitir que las cuotas, por ejemplo, que ya están a su máximo explotadas por una cuestión de lo que el INIDEP define, ¿no? Para saber de que no se va a dañar y que sea una pesca sustentable, digamos. Imagínate si ingresan permisos para extranjeros que aparte no van a pasar por puertos argentinos y que no van a tener un control de lo que se llevan de nuestros recursos naturales. Así que eso es gravísimo y atenta contra también la pesquería nacional, que tiene en empleos directos nada más que nada menos que 46.000 empleados, ¿no? Solamente directos. Así que bueno, de esto estamos hablando acá. Y en este sentido, nuestro compromiso, por supuesto, de que no vamos a avalar, no vamos a aprobar de ninguna manera un capítulo como la modificación de ley de pesca prevista en la ley Ómnibus, ¿no? Esto y otros, pero particularmente digo por darte este dato. Diputada, le agradecemos mucho este contacto con nosotros, fue muy amable. A ustedes, muchas gracias. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Es la diputada Yutrovic, Carolina Yutrovic de Tierra del Fuego, contando que estaba manteniendo en este mismo momento una reunión con ambientalistas preocupados por en qué sentido algunas actividades pueden verse afectadas o limitadas o con pérdida de puestos de trabajo a propósito de lo que propone la Ley de Bases y Principios. Ayer justamente el diputado Spert, a quien entrevisté, decía, porque otra de las declaraciones que hace Javier Milei en la cumbre de Davos es que el mercado no tiene fallas, ¿no? El mercado no presenta fallas. Y él decía, dijo, primero, suscribe obviamente, no desde la Libertad Avanza, sino que les avanza libertad, las ideas liberales y libertarias que se presentaron y que se defendieron en la cumbre de Davos. Bueno, dicho todo esto, si no, obviamente no habría una sintonía para que pueda estar a cargo de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Decía, bueno, una de las cuestiones, ¿no? Lo que decía recién la diputada Yutrovic, el hecho de que las grandes industrias generen una huella de carbono, generen una contaminación, eso es una falla del mercado, decía José Luis Spert, porque lo ideal sería que esa empresa, a sabiendas de que va a generar una contaminación, se haga responsable de la misma y pueda incorporarlo dentro de lo que son los costos de su producción. Y esto no suele suceder, no suele suceder, hay como un descuido y un desinterés. Pero porque particularmente la cumbre de Davos en este capítulo de este año iba a ir fuertemente sobre la cuestión del cambio climático. La Agenda 2030. La agenda, claro, exactamente, los compromisos que tienen que ver con las maneras en las que interactuamos con el medio ambiente, los caminos de mayor sustentabilidad y de transiciones energéticas. Iba a ser como una temática abordada especialmente de mucha preocupación por más de 100 gobernantes del mundo entero, entre otros referentes como el Banco Interamericano de Desarrollo, como el Fondo Monetario Internacional. Muchos empresarios que van a dar, muchos empresarios, por supuesto. Y el otro tema iba a estar atravesado por la relación entre los países, ¿no? El conflicto Ucrania-Rusia y Israel y Hamás. El grupo terrorista Hamás. Eso también iba a ser una característica de esta cumbre. Pero bueno, nosotros estábamos aquí al aire, yo no escuché el discurso del presidente en vivo, sí, por supuesto lo repasé, lo vi, lo leí, y hay mucho, ¿no?, para desglosar, y seguramente también la cabeza del presidente, más allá de estar manteniendo pull-asides, que son reuniones aparte de lo que estaba previsto, o esta reunión que tenía con las autoridades del Fondo Monetario Internacional, está puesto, hay un diálogo directo para ver cómo evoluciona la Ley de Bases y Principios aquí en el Congreso de la Nación, a donde la expectativa estaba puesta que ya para mañana hubiera un dictamen y que entonces el fin de semana pudiera rápidamente debatirse en el Senado, en la Cámara de Diputados, en el recinto, gracias. Y bueno, ahí repasaba Guido que el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el diputado José Luis Spert, dice, es una probabilidad. Otra es que la diputada más probable, y Yutrovic fue en la misma línea, ¿no? Sí. Más probable la semana que viene
Y tienen la recomendación de estar atentos, sí, los diputados. Claro. Sí. Hay varios que están atentos. Estar cerquita de Buenos Aires, eso es, ¿no? Hay varios que están a tiro. Hay varios, yo he hablado con varios que están atentos con posibles viajes hoy a la noche, dependiendo de que haya una definición o no durante esta jornada de jueves de si efectivamente se convoca para mañana para firmar dictamen o no, si no ya vuelven a sus habituales domicilios. Incluso ante esta falta de respuesta todavía del gobierno a la contrapropuesta que hacen los bloques dialoguistas, está la información de que la UCR con el bloque Hacemos estaban también preparando un dictamen propio. El plan B, como le llaman, ya está en proceso de casi de finalización, que es tener un dictamen propio. Y un mensaje que le llevaron también a Martín Menem ayer, hay que llegar prolijos al recinto. Tiene que ser prolijo el dictamen, tiene que estar todo muy prolijo porque si no va a ser un lío en el recinto después del tratamiento y riesgoso también, ¿no? Bueno, en un ratito, sobre eso que estás hablando vos, Marcos va a compartir información con nosotros y también vamos a estar repasando la entrevista que dio Martín Menem ayer en TN, muy bien. Donde también dejó algunas cuestiones interesantes para poder analizar aquí en la pantalla de TV. Hacemos una pausa, es muy cortita y nos metemos ya en la última media hora de esta segunda edición. Ya venimos. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces, es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas.
la manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Pasaditas las 2 de la tarde, acá estamos en la pantalla de DTV en un día donde no hay plenario de comisiones, pero hay mucha información, muchas cuestiones para poder ir programando la semana que viene. Y quien tiene todos los detalles de la agenda parlamentaria es Gonza, desde el móvil. Hola Gonza, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Meli, placer saludarte, un abrazo muy grande. Estamos como siempre con toda la información legislativa, recordando lo que ha dejado esta semana con la convocatoria a las distintas organizaciones no gubernamentales. Fueron más de 160 las voces que se han podido escuchar de manera presencial y virtual. Digo más de 160, pero hay un número que puede ser un poco más elevado inclusive, sí, en donde se han escuchado a distintos sectores hablando sobre, bueno, lógicamente, cuál es la realidad que están viviendo cada uno de ellos. Y después, lógicamente, con algunas cuestiones a favor de la ley de bases y de puntos de partida para la libertad de los argentinos, y también con algunas críticas o algunas quejas referidas a posibles modificaciones que se puedan llegar a realizar. Recordemos que la semana pasada también se habían reunido en 3 ocasiones esta reunión plenaria entre las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Legislación General y Asuntos Constitucionales. Fueron 6 en total las reuniones que se realizaron, sí, 3 la semana pasada y 3 esta semana. Por ahora no tenemos la confirmación de lo que va a venir de aquí en adelante, tampoco para mañana, porque, a ver, para que nos demos una idea, ante la información que podíamos ir recogiendo en los diálogos, tanto en vivo como fuera del aire con los distintos legisladores, bueno, la información era que todavía no se sabía cuándo se iban a reunir solos, sin ningún funcionario, sin ninguna organización no gubernamental para dar un dictamen y luego ir al recinto, pero lo que sí podemos empezar a desglosar es que posiblemente la semana próxima, con el día martes como el punto principal y el día elegido para que se reúna esta reunión plenaria entre estas comisiones mencionadas, den un dictamen y el jueves esto vaya al recinto de la Honorable Cámara de Diputados para que finalmente se dé el debate y la aprobación o no justamente de esta ley que tuvo estos 6 días de pleno debate aquí en la Cámara Baja y en las instalaciones de la Sala 2 del Anexo C.
Gonza, toda esta semana estuviste trabajando ahí, charlando con diputados, con distintos representantes de este plenario de comisiones, tanto porque le integraban o porque querían formar parte del debate. Creo que el común denominador es saludar la manera en la que se dio la dinámica del debate, la cantidad de voces que se escucharon. ¿Vos qué apreciás desde las entrevistas que vos fuiste haciendo? Bueno, en principio que se valoró mucho el trabajo tanto de legisladores de la oposición como del oficialismo. Se ha valorado la convocatoria de las organizaciones que se han acercado y han dado el presente y han podido expresarse, sí. Al igual que también los funcionarios relevantes que han venido, como Ferraro, el ministro de Infraestructura, como ha venido aquí la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, como ha venido el ministro del Interior Guillermo Francos, sí. Claro, exacto, muchos referentes y ministros que han podido venir a contar y a expresar y a responder preguntas. Por un lado eso, la buena voluntad de estas dos partes que mencionábamos, referido a los ministros y a las organizaciones que se acercaron para poder expresarse y responder preguntas. Y después, al mismo tiempo, también hay que entender que los propios legisladores pusieron un poco de cautela a lo que nosotros llamamos el ritmo frenético de querer saber cuándo se van a dar las reuniones, como por ejemplo esta que estamos esperando para el dictamen. Sí, sí, que primero se tiene que debatir, que los tiempos políticos y los tiempos de la Cámara a veces necesitan justamente de más diálogo para que se pueda dar, y en este caso posiblemente ya la semana próxima tengamos, cuando creíamos que tal vez existía la posibilidad de sesionar el sábado, que todavía sigue existiendo, pero la realidad y la información indica que todo se trasladaría la semana próxima. Bueno, esto es un poco lo que mencionamos, inclusive hablando con personas importantes como José Luis Espert, ¿no? Que hablábamos con él, y él siempre decía, tranquilos, esperemos a ver cómo se va dando todo, para que nos demos una idea. Hoy lo veíamos, por ejemplo, fuera prudencia, calma, para que se pueda dar bien el debate. Hoy lo veíamos, por ejemplo, ya trabajando aquí en el anexo a Lisandro Bornoroli, el diputado referente de una de estas comisiones, presidente justamente de una de las comisiones que forma el plenario. Así que aquí el ritmo de trabajo continúa, y ahora esperando, Meli, a lo que sea la convocatoria oficial ya para la semana próxima. Muy bien, ya estás poniendo entonces el calendario en la semana que viene. Ya dentro de una cuestión de probabilidades, tal como lo veníamos analizando, no se descarta, pero no es tan probable la posibilidad que este fin de semana haya sesión. Por lo menos lo que nos dejó la información una vez que finalizó ayer la reunión plenaria, la sexta en total, la tercera con las organizaciones, nos daban a entender que la posibilidad de, primero, dar el dictamen y después sesionar, posiblemente sea para la semana próxima, pero sin confirmación aún. Bien. Gonza, gracias por este contacto. Un placer como siempre, Meli, aquí estaremos. Veo detrás de Gonza que pareciera que quiere despejarse a todo esto el día. Me dio la sensación que había como ahí un resabio de que nos recuerda que todavía estamos en enero. Te salta el optimismo meteorológico. Siempre, viste que lo mío es el optimismo. Con respecto a lo que decía Gonzalo, ayer fue una jornada y también lo mencionó Guido, en muchas reuniones. Hubo una comitiva opositora liderada por Miguel Ángel Pichetto, estuvo Emilio Monzó, estuvo José Manuel López de la Coalición Cívica, que fueron hasta el despacho de presidencia a pedir esto de que sea más ordenado los tiempos, o que estuvieran más estirados los tiempos para la llegada a la sesión, que hubiera dictamen recién la semana que viene, en los primeros días, y una posible sesión después del paro del 24 de enero. Sí. Quedaron en ver cómo seguían sucediendo los acontecimientos en los próximos días. No hubo respuesta, no hubo definición, pero fueron concretamente con ese pedido de este espacio opositor, que es uno de los que está en el diálogo por tratar de acercar posiciones en un dictamen único de comisiones. Hoy ese escenario no está confirmado. Y hay posibilidad de que haya más de un dictamen en la comisión. Vos nos comentabas fuera de cámara, una alta fuente que te hizo comentarios de... Como que me parece importante rescatarlo, de que las cosas están cerradas así como están. Bueno, el oficialismo es optimista de que ya tiene los cambios, no hablan de cambios, hablan de mejoras. Las mejoras en el proyecto
las tienen ya Son las que se conocen. Sí, las que se conocen, los temas que han aparecido en las comisiones. El tema de la reunión de más de 3 personas, reforma política, que me parece que pasa para otro momento, ¿no? Hay más reclamos que glaciares, bosques. El semáforo que hablábamos antes incluía una serie de otras cuestiones, algunos núcleos centrales del proyecto, como el tema de la reforma jubilatoria, que por lo menos desde la oposición no tienen todavía una respuesta sobre si eso ha sido confirmado o no por el oficialismo, precisamente también por el gobierno, que es el que ha enviado el proyecto de ley. Bien. Tenemos la palabra de la diputada Frade para compartir con ustedes. Mónica Frade. Me parece muy importante todo lo que venimos escuchando estos 3 días y de alguna manera corrobora lo que nosotros veníamos sosteniendo, que no se puede cambiar todo el derecho argentino en una semana, que además es innecesario y que eso demora en todo caso las herramientas económicas que sí necesita el gobierno para salir de esta crisis. Por eso no entendemos muy bien por qué repasan todo el derecho argentino y por qué lo que anda bien, que es, algunos expositores lo han planteado, ¿por qué metemos en esta ley ómnibus lo que funciona? Así que bueno, es un desafío lo que viene. Me parece que las herramientas que el gobierno puede necesitar son algunas herramientas económicas, tributarias, y esta es la prioridad. Por eso nos es muy difícil entender en términos racionales por qué razón incorporan todas las temáticas del derecho argentino, incluso las que funcionan y aquellas que no pueden tocar, porque nosotros estamos en un periodo de sesión extraordinaria donde pretenden, algo que no pueden hacer, es cambiar, por ejemplo, el Código Civil. Ayer hubo buenas exposiciones que ha llevado 19 meses de discusión, donde participaron todos los técnicos y donde no hay ninguna objeción, y ponen eso en periodo extraordinario, que no lo pueden hacer. Quieren tocar códigos de fondo. Entonces, nos parece que hay mucha irresponsabilidad, por lo menos lo que estoy viendo es mucha irresponsabilidad y nos genera mucha preocupación eso, porque nos preocupa también el tema de los jubilados, el tema de los más vulnerables. Nosotros hemos hecho una propuesta ahí, no sabemos si la toman o no, pero nosotros no vamos a aceptar que todo el ajuste recaiga en la clase media y en los jubilados como están pretendiendo. Yo veo acá un modelo que es expulsivo para la inmensa mayoría de los argentinos. Bueno, la diputada la palabra de la diputada Frade. Estábamos hablando de la entrevista que dejó ayer Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, en el programa A Dos Voces, sí, ¿no? En TN. Ahí hizo algunas declaraciones. De nuevo, todas las miradas del Poder Ejecutivo están puestas en este primer desafío que tiene el presidente de la Cámara de Diputados, luego que se escuchasen todos los sectores involucrados en esta ley de bases y principios para la libertad de los argentinos, con también un compromiso asumido frente al presidente Javier Milei previo a su partida a la cumbre de Davos. Ahí recuerdo que mantuvieron las dos autoridades una reunión y hubo, por lo menos lo que trascendió de esa reunión es que había una seguridad bastante sólida de poder aportar los números necesarios como para poder dar quórum, como para poder avanzar con el debate en el recinto. Rápidamente la conformación de las 3 comisiones para ponerse a trabajar, a pesar del reclamo que hacen algunos sectores de la oposición, que hubiera sido también saludable que quedasen constituidas otras comisiones. Pero bueno, con estas 3 se arrancó con este plenario que hasta el día de ayer escuchó voces de los sectores más variados. ¿Qué dijo Martín Menem dentro de lo que ustedes destacarían importante para contarle a la audiencia de cara a lo que puede llegar a pasar aquí en el recinto? El título es que la Argentina no puede esperar, que lo antes posible se requiere para el plan de gobierno la sanción de la ley de bases. Esa sería la idea central. Eso motiva todos los tiempos que viene planteando la Libertad Avanza, que es que cuanto antes se saque dictamen de comisión, al día siguiente sesión, rápidamente, apenas se tenga dictamen, sesión. De máxima esta idea de que sea este mismo fin de semana, la segunda posibilidad de que en los primeros días de la semana próxima, eso lo ratificó, dijo que estaba complicado, que era difícil, pero que no era imposible hacer el fin de semana la sesión, lo dijo en textuales palabras.
Y después de que la ley fue mejorada en el trabajo de las comisiones. No quieren hablar de cambios o de modificaciones, sino de mejoras al proyecto de ley. Cuando se le preguntó al periodista el tema de cómo están las negociaciones, intentan evitar esa situación de que se negoció, sino de que se mejoró el proyecto de ley. Sí. Porque bueno, públicamente la tónica es mostrar dureza, ¿no? Sí. Dureza y firmeza, ¿no? Esa es un poco la estrategia. Y la idea de que la situación de emergencia en la que plantea el proyecto de ley requiere la celeridad del Congreso en la sanción. Ahora, otro dato a tener en cuenta es que si es aprobada la ley acá en diputados, se prorrogarían las extraordinarias. Porque no llegan al 31, estaría dispuesto el gobierno. Eso para que incluya el Senado. Para que cuando llegue al Senado tener el tratamiento lógico en el Senado y tener sanción definitiva durante el mes de febrero. Entiendo, claro, ¿no? claro. Esto también es algo que en su momento, cuando se conoció que el periodo designado como de trabajo extraordinario era hasta el 31 de enero, quedaba un poco la inquietud de por qué no se había prolongado como frecuentemente era, pero no significa que es una regla, o sea, era que solamente frecuentemente el periodo extraordinario comprendía a los 2 meses del verano. Y eso, también hay que decirlo, se traducía que durante enero no había actividad. Y terminaba, se convocaba en febrero. Claro, terminaba ocurriendo alguna sesión sobre casi el filo de el periodo de la finalización del periodo extraordinario y el comienzo del nuevo año parlamentario. La verdad es que lo que nunca hemos visto es este ritmo de trabajo para esta primera mitad, para esta primera parte, ni siquiera mitad, para esta primera parte del año. Eso nunca se ha visto. Lo que no vivimos, los que por lo menos en mi caso no vivimos dentro del Parlamento 2001-2002, ese verano, que también tuvo mucha intensidad con asambleas legislativas, cambio de presidente. Dualde creo que asumió, de hecho, en enero, en asamblea legislativa. Este es el primer mes de enero con trabajo fuerte de comisiones y con posible sesión por un tema tan trascendente para el gobierno de turno. Sí, algunos integrantes de Unión por la Patria, que uno fue conversando y entrevistando, tanto en off the record como on, lo que dicen es: no encontramos un interlocutor claro para sentarnos a ver cómo sigue y qué se va a adoptar como modificación y qué no. Incluso algunos de Hacemos, también recuerdo Margarita Stolbizer, también dijo esto. Todavía no encontramos un interlocutor designado claro para formalmente incluir estas modificaciones. Por eso esa es la duda que tienen estos sectores y por la cual están elaborando escenarios B. De cara a un dictamen los propio, dictámenes. Lo cual eso desde el tema legislativo también tiene la complicación que el dictamen de mayoría terminaría siendo el rechazo, que sería el de Unión por la Patria, apoyado por la izquierda. Estos sectores ya hicieron los números. Claro. Estos sectores opositores que están trabajando en dictámenes alternativos. Pero que siempre dijeron... Entonces el primero a discutir... 47 firmas tendría Unión por la Patria. Claro. 46 propias y una del Frente Izquierda que obviamente acompañaría, según todo lo que hemos visto en las comisiones. 39 podría llegar a tener el dictamen por la positiva de la propuesta de la Libertad Avanza si suma el PRO. Sí, claro. Si llega a sumar el PRO, que no se sabe muy bien en qué posición está en este momento. El PRO está bastante callado. Oscilante, PRO, ¿no? sí. Está oscilante. Sí. Y la UCR, Hacemos e Innovación, que tendrían 29 firmas, quedando con un tercer dictamen. En el escenario hipotético, ¿no? De que hubiera más de un dictamen. Lo cual no es bueno para el oficialismo. No es bueno que el dictamen de rechazo sea el dictamen de mayoría, ¿no? Después entienden que estarían los votos para rechazar el dictamen de mayoría en el recinto. Claro. Porque en ese caso sí se unirían a rechazar el dictamen de Unión por la Patria, pero vuelve a abrirse el juego a la hora de aprobar alguno de los otros dictámenes. Tenemos que analizar estos escenarios porque la situación es muy inédita. Porque en general nunca pasa esto. El oficialismo busca tener un dictamen de mayoría garantizándose los acompañamientos, negociando, bueno, esto sí, esto no. Hasta acá llegamos y hasta acá, si no dan los números, no dan los números y llegar al recinto. Eso es lo razonable. Sí. Quiero leer... O el uso y costumbre. Que el presidente tiene una lógica diferente a la que nosotros estamos acostumbrados a analizar en muchos aspectos. Una de las cosas es cuando apareció el gobernador de La Rioja, con las y ahora consiguió un bono. Ya la legislatura de La Rioja
le votó la autorización para emitir el bono, esta cuasi moneda. Otro presidente de los que conocemos de la historia reciente argentina hubiera llamado, reunión en el Ministerio de Economía, bueno, te mando una asistencia. Milei reaccionó de forma muy distinta. Incluso ironizó y habló de la libre competencia de monedas, irónicamente. Y que no le iba a existir y que no lo iba a rescatar, dijo además. Sí. Bueno, arreglate. Claro, que el Estado no iba a estar para canjear. Sos libre de hacer tu moneda. El presidente que tenemos reacciona y tiene una lógica y una forma de ver las cosas que es diferente a la que estamos acostumbrados, por eso a veces nos desorienta los análisis, ¿no? Sí, por eso nosotros lo decíamos, me acuerdo nosotros, este equipo como otros, decir, bueno, todo lo que hasta aquí conocíamos respecto del ritmo del Congreso, el trabajo en comisiones, la duración de algunas temáticas, digamos, esto supone un cambio de paradigma total, ¿no? Incluso la idea de tener tan presente la posibilidad de sesionar sábado y domingo también es una marca. Y el trabajo en comisiones, indistintamente del día que cae en la semana, se trabaja lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, lo que sea. Digo, acá la premisa es, por eso quería volver a lo que estábamos mencionando, las declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados es: quiero ir al recinto este sábado, la Argentina no tiene plata ni tiempo. Si fuera por mí el dictamen lo firmaba ayer. Apenas tengamos dictamen, el otro día se va a tratar en el recinto. Bueno, estoy repasando declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados a donde la variable tiempo está consignada todo el tiempo. Sí, es un fundamento central. Es una premisa. Una buena observación, Meli, lo que señalás. Tuvimos más de 40 horas de debate, 4 ministros, 13 secretarios exponiendo la participación de sectores que sentían que tenían que participar en el debate para enriquecer el proyecto. Quiero ir al recinto, el deseo es que se apruebe en enero y lo antes posible. De nuevo, lo antes posible, no hay tiempo. Argentina no puede esperar. Claro. Incluso recuerden que es el mismo mantra repetido por el ministro del Interior y el vocero presidencial. Ahora, no hay plata y no hay tiempo. Para llegar al recinto tenés que tener, ni siquiera hablemos del acuerdo de todos los puntos de la ley, de los dictámenes, tenés que tener el quórum. Claro, hay que llegar con quórum. Con acuerdos. Con acuerdos, porque no tiene la mayoría, tiene entre las dos cámaras, tiene el 15% de los legisladores, la libertad avanza. Y tenés que tener el quórum para habilitar la sesión. El tema es para la votación. Sí, claro. Porque si no, toda la sesión que hiciste llega al momento de la votación. Si no se vota como la quiere el presidente de la ley. Por ejemplo, reforma jubilatoria o retenciones, que son capítulos muy clave dentro de la propuesta que está haciendo. ¿Hay algún plan B? Hay informaciones de que si no siente acompañamiento de las provincias, habla de un ajuste mayor hacia las provincias y de transferencias cero. Sí. Las transferencias que hace el Ejecutivo más allá de la coparticipación, que esas son automáticas. Entonces, ¿tiene algún plan que si el Congreso no va con la ley? Hizo algunas declaraciones también Adorni, ¿no? Esta mañana. Todavía no podemos terminar de leer, más allá de lo que suponemos, para dónde van las cosas, ¿no? ¿Qué puede llegar a pasar en el transcurso del día de hoy y de mañana respecto al dictamen? ¿En qué sentido tratan de avanzar en esas negociaciones? ¿Entre quiénes? ¿Quiénes son los actores? Hoy la oposición está esperando la respuesta de toda la... ¿Quién es la oposición? La oposición que podría acompañar el dictamen del oficialismo, que está a la espera. Hoy es el PRO, la UCR, Hacemos Coalición Federal de Miguel Ángel Pichetto, Innovación Federal, que se sumó en los últimos días a una mesa de trabajo con Hacemos, y ellos hablan de un grupo de trabajo, no de un bloque, sino de un grupo de trabajo que está en este formato de semáforo y espera las respuestas por los puntos claves, que son reforma jubilatoria, tema de deuda, retenciones, principalmente esos temas. Plantean la necesidad de postergar hacia el periodo ordinario otras cuestiones que en el marco de ellos no son prioridades y no tienen que ver con la cuestión fiscal ni con la urgencia de... Eliminar algunos artículos. Sí. No eliminarlos porque están de acuerdo, pero tratarlos por separado en el periodo ordinario, en comisiones
como el tema de educación, tema niñez, ley Micaela. Te sumo un tema que a mí me impactó particularmente, que fue la exposición de Aida Kemelmacher, de la jurista mendocina, que pudo haber sido una de los miembros de la Corte Suprema de Justicia en su momento. Pidió, en nombre de un grupo de juristas importante, pasar también a sesiones extraordinarias la discusión vinculada con las reformas al Código Penal Civil y Comercial. Al civil y comercial, que es toda la parte de contratos, sí, ¿no? Claro. Que se suprimían algunas cosas. Ella fue parte de cuando se elaboró ese Código Civil y Comercial. Se elaboró, es probable porque intervino mucha gente. No sé si... Ella dice que es perfectible, que se puede tocar, que no es necesario, pero que tiene que haber un abordaje sistémico, ¿no? Claro. Y mencionó que en algunas cosas que se quitan de algunos artículos quedan en el código y que eso daría lugar a reinterpretaciones y a inseguridad jurídica. Es un ejemplo de algo que no es masivo, ¿no? Tema de Código Civil y Comercial. Claro. Pero también un capítulo importante que podría ir a revisión. Un placer haber ocupado parte de la tarde aquí en DTV. Ya llega, por supuesto, José Di Mauro con el análisis para poder seguir profundizando sobre todo lo que han dejado hasta aquí las reuniones en plenario de comisiones y también preguntarse hacia dónde va ese trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con ese trabajo que hicieron los diputados? Muchas gracias, Guido. Gracias, Meli. Gracias también, Marquitos. Nos reencontramos mañana en el último día de la semana, aquí, por supuesto, a las 13 horas en punto. Que tengan una hermosa tarde. Chau.